Bueno, entonces veamos nuevamente una idea de las estructuras de datos y de las principales, más o menos, de los tipos de estructuras que son y más o menos cuál es su funcionamiento en este primer video. Y en el segundo que vamos a ver, si ya es un poco más específico de cómo trabaja cada una de ellas, de las estructuras. ¿Va? ¿Algún comentario antes de poner el video? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Hola, yo soy Valeria Salazar. Yo soy Alejandra Barragán. Y yo, Fermín Jaramillo. Hoy daremos un recorrido para conocer sobre las estructuras de datos y su importancia. Acompáñanos. Ahí. ¿Te has preguntado qué pasaría si quisiéramos leer un libro o consultarlo en una biblioteca y al llegar a esto sería un gran caos y demoraríamos horas para encontrar o no nuestro libro? Pues bien, esta pequeña introducción nos ayudará a comprender el papel de las estructuras de datos. Las estructuras de datos son aquellas que nos permiten almacenar, manipular, ordenar los datos, los cuales son materia prima en cualquier sistema de información. En el ejemplo anterior podemos verla como el método que nos ayuda a organizar los libros de forma adecuada, ayudándonos a ahorrar tiempo en búsqueda. ¿Qué nos permiten hacer las estructuras de datos? Las estructuras de datos manejan operaciones simples que nos permiten manipular la información. Entre ellas tenemos adicionar, buscar, recorrer, eliminar. ¿Qué hace tan importante a las estructuras de datos? Lo que caracteriza a las estructuras principalmente es que son eficientes en su ejecución y son estructuralmente ricas para el procesamiento de datos. Las estructuras de datos simples se pueden combinar de varias maneras para formar estructuras más complejas. Los dos casos principales de estructuras de datos son primitivas y las no primitivas, dependiendo de la complejidad de las relaciones lógicas que se presentan. Primitivas. Son primitivas aquellas que no están compuestas por otras estructuras de datos, por char, double, int, float, boolean. Otras estructuras de datos se de una o más primitivas. No primitivas. Son aquellas que son compuestas en su estructura. Entre ellas tenemos las lineales y no lineales. Estructuras de datos lineales. Se caracterizan por poseer el principio de adyacencia, es decir, están almacenadas contiguamente. Entre ellas tenemos las filas, las colas, la lista y los vectores. No lineales. No poseen principio y adyacencia, es decir, no están contiguamente entre ellas. Como ejemplo tenemos los árboles y grafos. Estas estructuras también pueden ser dinámicas y estáticas. Las estáticas tienen un número fijo de elementos que queda determinado en la declaración al comienzo del programa. Un ejemplo serían los arreglos, y las dinámicas no es necesario declarar los elementos al principio, pues a medida que se va ejecutando, se va agregando o eliminando elementos. ¿Te has fijado que en la vida real podemos apreciar las estructuras de datos? Cuando, por ejemplo, vas al banco a pagar un recibo, debes hacer una cola o fila para ser atendido. Esto modela una estructura tipo piso. El primero en entrar es el primero en salir. Cuando compras un pan tajado, para poder llegar al último pan, debes ir sacando de arriba. Esto simula una pila de comportamiento o lista. Último en entrar, primero en salir. O como ejemplo de un grafo, tenemos la red de Internet. En la actualidad, las estructuras de datos son importantes en el modelamiento y solución de problemas en un dominio determinado, caracterizándose por sus procesos eficaces para la manipulación y tratamiento de la información. Entre sus aplicaciones podemos ver buscadores web, recuperación de la información, mapas de ubicación geográfica, sistemas de información, base de datos, entre otras. Recordemos que los algoritmos requieren una representación apropiada de los datos para lograr ser eficientes. Esta representación, junto con las operaciones permitidas, se llama estructura de datos.
Muy bien. Entonces, más o menos es un repaso, ¿no? De lo que vimos la clase pasada, definiendo qué son las estructuras de datos. Ya vimos que es una forma de cómo almacenar, manipular y ordenar datos, ¿no? Dependiendo la forma, esto conlleva a distintas formas de realizar las operaciones con estos datos, ¿ok? Digamos que siempre una estructura de datos va acompañado de una forma, pero también de las reglas que debe de seguir esa estructura de datos. ¿Ok? Por eso, como comenta aquí, al fin y al cabo, las operaciones que vas a realizar, dependiendo de la estructura de datos que tú elijas, están enfocadas a las 4 operaciones básicas que yo les comentaba al inicio del semestre, ¿no? Del sistema de altas, bajas y cambios, ¿no? Altas para adicionar, bajas para eliminar y las búsquedas y los recorridos, ¿no? Para ir viendo cada uno de los elementos de la estructura. Por ejemplo, en un arreglo, ¿no? En un arreglo, cómo yo agrego elementos al arreglo o cómo guardo información en los arreglos, cómo hago una búsqueda de información dentro de los arreglos o cómo elimino información o actualizo información en estos arreglos. Entonces, ustedes más o menos, dependiendo del tipo de estructura, por ejemplo, un arreglo, sabrían cómo agregar un elemento al arreglo. Es decir, en este caso, por ejemplo, si es un arreglo de enteros, ¿cómo agregarían un nuevo elemento? Pues simplemente le asignan a una cierta posición del arreglo un valor, ¿no? Y con eso digamos que hacemos una asignación. ¿Cómo lo podemos recorrer? Lo puedo recorrer a través de un for, ¿no? Donde vamos desde la primera posición hasta la última, para a lo mejor hacer una búsqueda de un número que estamos buscando en este arreglo entero que les comentaba, ¿no? Entonces, digamos, el arreglo, que es un tipo de estructura de datos, tiene ciertas reglas de cómo hacer estas operaciones. Cada estructura de datos que vamos a ir viendo va a tener ese tipo de reglas para hacer estas operaciones básicas. Por eso yo hago tanto énfasis en, bueno, al menos con arreglos y con objetos, hacer un sistema de altas, bajas y cambios en programación avanzada para ejemplificar de alguna forma, al menos con un tipo de estructura de datos, la manipulación de datos, justamente, ¿no? Pero en realidad, este tipo de operaciones se pueden hacer con todas las estructuras que se conocen, ¿no? Que vienen, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos que están las primitivas y no las primitivas. Las primitivas, pues también lo conocimos. ¿De qué otra forma conocimos a las estructuras de datos o tipos de datos primitivos, chavos? Atómicas. Las atómicas, ¿no? Porque ya no se pueden dividir en más, ¿no? Y las no primitivas, que se pueden conformar obviamente, de las primitivas o de otras complementarias, ¿no? Ahora, dentro de las no primitivas, nosotros podemos hacer varias clasificaciones, ¿ok? Nos podemos clasificar en las formas de cómo guardar la información y de cómo se comportan. En base a eso podemos clasificarlas en, por ejemplo, la primera clasificación sería lineales o no lineales, ¿ok? ¿Qué entendieron como una estructura de datos lineal? Es aquella que toda la información va secuentada por el paso anterior. Si, por ejemplo, a fuerzas tengo que pasar por ciertos datos para llegar al siguiente. ¿Ok? Entonces lleva una cierta secuencia, digamos, ¿no? Ajá, ¿Sí? Entonces, y como comentas bien, para yo llegar a uno de los elementos, regularmente tengo que pasar por una línea recta, digámoslo así, para llegar a ese elemento. Paso por varios elementos hasta llegar al mismo, ¿no? No puedo saltar, digamos, ¿ok? Y las no lineales, por otro lado, pues es todo lo contrario, ¿no? Para yo llegar a un dato, podría tomar un camino totalmente distinto, ¿no? Donde los ejemplos que vienen en las no lineales, pues son los grafos, ¿no? Por ejemplo, o los árboles. ¿Ok?
Entonces ahí no hay como un inicio y un fin tan claros, digamos, o bueno, si hay por ejemplo, en un árbol de decisión, si hay un inicio, porque es el nodo papá, pero ya el fin, pues no podríamos identificar cuál es el fin, ¿no? Entonces, para yo buscar un elemento no hay un camino único a seguir, ¿no? En cambio, en las lineales, por ejemplo, en una lista, en una cola, como una cola de mercado, pues sabemos dónde. Esa es la diferencia entre los lineales y los no lineales. Cada una de esas estructuras, pilas, colas, listas, vectores, y en el caso de las no lineales, los árboles y los grafos, son las estructuras que vamos a ir viendo poco a poco a detalle. Otro tipo de cómo clasificar estas estructuras que les estaba comentando es entre dinámicas y estáticas. La más famosa estática son los arreglos. ¿Por qué son estáticas? Les pregunto. Porque el número de, ¿cómo se dice? De lugares Elementos. a guardar, ajá, de elementos ya está predefinido desde el inicio, como son los arreglos. Y los otros que Exacto. son las dinámicas son los árboles y los grafos, que pueden irse acumulando los elementos y no se tienen que definir al principio. Exacto. Durante la ejecución yo puedo estar agregando o eliminando elementos y no hay mayor problema, ¿no? Aumentando, digamos, aumentando y disminuyendo su tamaño y lo permite, ¿no? En cambio las estáticas, ¿no? Como el arreglo, ¿no? Ya una vez que lo declaré, ya no lo puedo cambiar, ¿no? Aunque, digamos, no lo utilice a su máximo capacidad, pues ni modo. Tuve que ocupar todo en memoria para ocupar esos espacios, ¿no? O sea, digamos, si fue un arreglo de 100 posiciones, aunque yo no ocupe las 100 posiciones guardando información, digamos que los espacios en memoria ya fueron reservados, ¿no? De manera estática. En cambio, en la memoria dinámica, cada vez que vamos creando un nodo, por ejemplo, si vemos aquí los árboles, cada vez que voy creando uno de esos nodos, se va solicitando el espacio en memoria, ¿no? Entonces, digamos, desde ese punto de vista es más eficiente, ¿no? En cuanto al uso de memoria. Sin embargo, por ejemplo, los arreglos permite llegar directamente a un lugar a un dato, ¿no? Uh-huh. Si yo quiero llegar a un dato en un árbol, como pueden ver aquí, tengo que pasar por varios nodos para llegar a él, ¿no? Y ni se diga en las listas y en las filas, tengo que ir pasando también uno por uno. En cambio, en un arreglo, yo puedo indicar directamente la posición a la cual quiero llegar y ya llego, gracias al índice que tiene el arreglo, ¿no? Entonces, digamos que cada uno de sus estructuras tiene sus ventajas y sus desventajas, pero aquí lo importante es las podemos clasificar entre lineales o no lineales, dinámicas o estáticas. ¿Va que va? Sí, profe. Bueno, aquí vienen los ejemplos, algunos ejemplos de la vida real. Cómo se comporta una cola, ¿no? Una cola de un banco, de un cajero, lo que sea. El primero que llega es el primero que se va, ¿no? ¿Ok? En cambio, en la pila, es el último que llega, es el primero que se va. ¿Okay? Estos tienen comportamientos muy distintos. A pesar de que los dos, por ejemplo, son lineales, el comportamiento es totalmente distinto de una pila a una cola. ¿De qué depende su uso? Pues ya ustedes, dependiendo, ya sabiendo utilizar cada uno de ellos, pues ya dependerá el programa que estén utilizando para que utilicen uno u otro. ¿Ok? Digamos que son herramientas de programación que se les da y ya al final ustedes deciden qué tipo de estructura es la más adecuada para resolver algún problema, ¿no? O para guardar esa información. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chavos? ¿Alguna duda? Profe, ¿puedes No, repetir profe. lo que dijo de la fila y lo de la pila? La pila y la cola, ¿no? Una cola es el primero que llega a la cola, pues va a ser el primero que se va a ir, ¿no? Así como la cola de las tortillas.
¿no? El primero que llega a la cola, pues es el primero que le dan las tortillas, ¿no? Y se va, ¿no? El siguiente y así se va, ¿no? Entonces, el primero que llega es el primero en salir. En cambio, en una pila, como si fuera una pila de platos, el último plato que pones pues es el primero que sale, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok, profe, sí. ¿Sí? Ahorita véanlo así, ahorita en el otro video van a encontrar bien el concepto, que las siglas más bien se manejan en inglés como FIFO y LIFO. Ahorita lo van a ver ahí en el video, se explica un poco más. No se preocupen ahorita porque pues obviamente lo vamos a ver a detalle cada una de ellas, pero ahorita, por ejemplo, lo importante es que entiendan que hay lineales, no lineales, ujú, y dinámicas y estáticas, ¿va? Ya el concepto de cada una, pues lo vamos a ir atacando poco a poco, ¿va? Bueno, entonces vámonos a ver el otro video que ya creo que les va a aclarar un poquito más el cómo trabajan estas estructuras. Denme un segundito. Formas de guardar y gestionar información. Y además, también cabe definir cómo vamos a medir qué tan buena es una Vamos a ver estructura de datos con video. respecto a las otras. Las estructuras de datos no son más que formas de guardar y gestionar información. Por ejemplo, un dato, una información, podría ser una medida de temperatura. Tienes un sensor que te va dando temperaturas a lo largo de los días, a lo largo de las horas. Al final acabas teniendo un conjunto de mediciones, un conjunto de números en este caso. La forma en que se organizan estos diferentes números, este conjunto, sería una estructura de datos. Y en función de cuál utilicemos y para qué propósitos, nuestros algoritmos irán o más lentos o más rápidos. Y para poder medir qué tan buena es una estructura de datos en según qué situaciones, se utiliza una herramienta llamada notación asintótica. La notación asintótica acostumbra a cojonar un poco normalmente, pero en realidad es bastante sencilla. Básicamente lo que nos dice la notación asintótica es a qué ritmo aumenta el tiempo o el espacio a medida que va aumentando el tamaño de la entrada de un algoritmo, o en el caso de las estructuras de datos, el tamaño de esta. Por ejemplo, el tiempo que tardas en correr 100 metros puede ser, digamos, un minuto. Si nunca te cansas y nunca vas más lento, a medida que haces más metros, podemos asumir que para hacer 200 de estos metros vas a tardar el doble, 2 minutos. Finalizando, podemos decir que el tiempo que vas a tardar en recorrer n metros es n partido 100. Por lo tanto, la función que es expresada con n partido 100 es una función lineal. Si lo dibujáramos en una gráfica para todos los valores posibles de n, veríamos una línea con un cierto pendiente. Por lo tanto, en notación asintótica diríamos que estamos en O grande de n, estamos en un espacio lineal, por lo que el algoritmo de correr n metros podemos decir que tiene un coste lineal. Con estas herramientas podemos empezar a explicar y analizar las 6 estructuras de datos que creo que son básicas para cualquier informático.
Y la primera que vamos a ver es una estructura súper conocida, se trata del vector o array, depende de qué idioma queráis nombrarlo. El array se define por ser una estructura de datos donde estos se almacenan de forma contigua, es decir, se guarda espacio físico, espacio en memoria RAM, uno al lado del otro. Esta organización de los datos tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno, y por lo que los arrays se utilizan muchísimo y hay implementación de vectores en prácticamente todos los lenguajes de programación, es que el acceso por índice a cualquiera de estos elementos es constante. Da igual que en el array tengas un elemento, que tengas 1000 o que tengas 4000 millones. Para acceder al elemento número 4320 siempre tardarás lo mismo. Y esto es muy fácil de entender y es porque al estar todos en espacios de memoria contiguos, con solo conocer la posición de memoria del primer elemento, con una fórmula matemática muy sencilla puedes llegar a calcular la posición de memoria de todos los demás. Pero no todo es bueno y esta contigüidad a veces trae problemas. Para poder almacenar todos estos datos de forma contigua y de forma segura, el ordenador tiene que encontrar un espacio de memoria suficientemente grande para que todos estos datos entren. Normalmente, en lenguajes de programación de bajo nivel, como por ejemplo C, defines el tamaño de un array por adelantado y es poco recomendable ir haciendo push de elementos a un vector con un tamaño de n y añadir n+1, n+2, n+3. ¿Por qué? Porque el hecho de ir creciendo, digamos que el ordenador va reservando cada vez más memoria a medida que cree que el vector puede crecer, puede acabar dándose el caso en que al aumentar todos estos espacios de memoria llegues a un sitio que ya está ocupado por otros datos. Por lo tanto, para no machacar otras variables, el ordenador lo que hace es copiar todo el vector en otra posición de memoria donde crea que puede caber. Es decir, en el peor caso, en la peor situación de todas, una inserción de un elemento puede tener coste lineal, porque tienes que copiar todos los elementos del array en una nueva posición de memoria. Y esto va un poco vinculado con el tema de las búsquedas. Todos hemos hecho el famoso for i hasta n con un if dentro de que si cumple el elemento cierta condición lo devolvemos. Esto es una búsqueda. En los arrays, a no ser que sepas de antemano que el array está ordenado de alguna forma, siempre puede pasarte que el elemento que buscas sea el último y por lo tanto las búsquedas también tienen coste lineal. Te tienes que patear todo el array para encontrar el elemento. Y después del array pasamos a la segunda estructura de datos que es muy similar en concepto pero muy diferente en implementación y por lo tanto los usos también son muy distintos. Hablamos de la lista enlazada. La diferencia básica de una linked list con un array es que los elementos no están contiguos en memoria, están repartidos de forma arbitraria por ella. Pero entonces, ¿cómo podemos obtener los elementos iésimos? ¿Cómo podemos ir de i a i+1? Para que todo esto funcione, le tenemos que añadir a cada nodo, en caso de las listas enlazadas simples, le añadimos simplemente un puntero que apunta a la siguiente posición de memoria del siguiente elemento. Y en el caso de las listas enlazadas dobles, le añadimos dos punteros, al anterior y al siguiente. Esta implementación hace que añadir y quitar elementos sea muy sencillo, porque para añadir un elemento simplemente tienes que crear el nodo y modificar punteros. Y para eliminarlo, más de lo mismo. Eliminar el elemento i de una lista enlazada es muy fácil. Simplemente haces que el puntero next del elemento anterior apunte al siguiente elemento. Y has borrado aquí un nodo sin hacer prácticamente nada. Pero esto tiene un precio. A diferencia de los arrays, tú no puedes acceder rápidamente al elemento iésimo de una lista enlazada. Al estar en posiciones arbitrarias de memoria, siempre tienes que empezar desde el principio e ir tirando de puntero en puntero hasta llegar al elemento que necesitas. Resumiendo, una lista enlazada tiene inserciones y eliminaciones en tiempo constante. Da igual cuántos elementos haya, lo puedes eliminar y añadir de una forma muy rápida, pero tiene accesos lineales. Y de aquí pasamos ya a la tercera estructura de datos, una estructura de datos que personalmente me gusta muchísimo, además porque es súper famosa y es de las que más preguntan en las entrevistas de trabajo, compitiendo un poco con temas de listas enlazadas. Y estamos hablando de las tablas de hash. Son una estructura de datos tan utilizada que de hecho hice un vídeo hace un tiempo, que os lo dejaré por aquí en la descripción y por aquí arriba en una nota, hablando solo de las tablas de hash, por lo que si os interesa conocer más sobre cómo están implementadas, os dejo por aquí el vídeo. Básicamente, y un poco en resumen, una tabla de hash es una estructura de datos que guarda elementos en pares, clave y valor. La clave es lo que determinará a qué sitio irá el valor, a qué posición de memoria, pero esta clave no tiene por qué ser un número, puede ser un string, incluso a veces puede ser un objeto. Entonces, para poder convertir esto a un índice, se utiliza lo que se llama función de hash. La función de hash recibe la clave como entrada y devuelve una posición de memoria o un índice
para determinar dónde va a ir el valor. Por lo tanto, con esto ganamos una cosa muy buena, y es que el acceso a los elementos es constante. Igual que en los arrays, da igual cuántos elementos tengamos en la tabla de hash. La función de hash nos convierte esa clave directamente a una posición de memoria. Por lo tanto, los accesos son constantes. De hecho, las inserciones también. Como os digo, si os interesan las tablas de hash y queréis saber, por ejemplo, qué pasa cuando dos funciones de hash con diferente entrada dan la misma posición. I had just started as an engineer working on the International Space Station. Posición de memoria, recordad que tenéis el vídeo de tablas de hash en la descripción. Y ahora vamos a ver la 4 y la 5, que al final son dos estructuras de datos muy similares, pero que funcionan de forma relativamente opuesta. Estamos hablando de las pilas y las colas. Tanto las pilas como las colas son estructuras de datos que se utilizan muchísimo en grafos. Por debajo, el nivel de implementación son prácticamente vectores, pero tienen unas características muy determinantes. Por ejemplo, en las pilas lo que pasa es que tú solo puedes obtener el último elemento que insertaste, lo que se conoce como hacer pop. Y como esto es así, a las pilas se las conoce como estructuras de datos LIFO, last in, first out. El último que entra es el primero que sale. Es como ir colocando platos uno encima del otro y al final el único que puedes coger es el de arriba, el último que dejaste. En cambio, las colas funcionan totalmente a la inversa. Podemos entender las colas como las típicas colas de supermercado o de cine. Son estructuras FIFO, first in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Y para entender su uso en los algoritmos de grafos, como he comentado, las pilas se utilizan en el algoritmo de búsqueda en profundidad, el DFS, y las colas en el algoritmo de búsqueda en anchura, el BFS. Y esto ya nos engancha con la siguiente estructura de datos, la sexta, aunque bueno, más que la sexta se merecería de las 6 a la 40.000, porque estamos hablando de los grafos. Y de tipos de grafo hay un montón. Los grafos al final son una estructura compleja que sirve para multitud de propósitos. Son excepcionales para representar relaciones entre entidades. Por ejemplo, las distancias entre diferentes ciudades o las interacciones entre diferentes personas. Y como los árboles son un tipo especial de grafo que cumplen unas ciertas propiedades gracias a una característica muy definitoria de los árboles. Todos los árboles son grafos, pero no todos los grafos son árboles. Los árboles son, concretamente, grafos en los que para todo par de nodos solo existe un camino. Y gracias a esta jerarquía podemos asumir muchas cosas y optimizar muchísimo ciertos algoritmos, sobre todo algoritmos de búsqueda. Y además de árboles también hay muchísimos subtipos. Dependiendo de ciertas propiedades que un árbol puede cumplir o no, podemos encontrarles muchos usos. Para poner un ejemplo, en las blockchains se utiliza lo que se llama árboles de Merkle, y estos ofrecen una estructura que permite acelerar los algoritmos de verificación de muchos hashes. Y como bonus os voy a dejar aquí la estructura de datos número 7, que no deja de ser un caso particular de un árbol, pero que en verdad es muy utilizado. Y estoy hablando de los heaps. Concretamente, y en su nomenclatura de árbol, un heap es un árbol binario completo. Y existen dos tipos, los mínimos y los máximos. Básicamente, la propiedad que cumple un heap, tanto mínimo como máximo, da igual, sería... Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar cualquier tipo de equipo y flujo. Sería que para todo nodo que tiene hijos, si es un min heap, el nodo siempre es más pequeño que todos sus hijos. Y si es un max heap, el nodo siempre es mayor que todos sus hijos. Y el uso básico de los heaps es implementar lo que se conoce como colas de prioridad. Las colas de prioridad se utilizan principalmente cuando queremos ordenar ciertos elementos en función de cierto valor. Y como he dicho, gracias a esta jerarquía de nodos, los heaps son muy rápidos, de hecho son constantes, a la hora de obtener tanto el mínimo como el máximo. Pero eso sí, para poder dar esta velocidad constante en la obtención de mínimos y máximos, los heaps tienen un precio. Y es que el hecho de insertar o eliminar elementos puede tener un coste, podríamos decir, logarítmico. ¿Por qué es esto? Porque, como he dicho, estos árboles tienen una propiedad, ¿no? Cada nodo tiene que tener cierta relación con los nodos hijos. Pero si yo estoy añadiendo nodos nuevos o eliminando nodos, es posible que rompa esta propiedad. Por lo tanto, tengo que hacer ciertas operaciones de movimiento de nodos cada vez que inserto o elimino para poder asegurar que esta propiedad se mantiene. Como veis, nada sale gratis en las estructuras de datos. Hay unas que son muy buenas para una cosa, pero muy malas para otra, y viceversa. Y es necesario saber para qué es buena cada una para poder coger el problema que tienes a mano y utilizar la más adecuada para resolverlo. Y básicamente estas son las 6 más una estructuras de datos que creo que son básicas, que deberías conocer como informático y que realmente te van a quitar de muchos apuros o van a acelerar mucho tus algoritmos en caso de que hayas seleccionado la incorrecta. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros. Y como siempre.
Muy bien, chavos. Entonces, aquí ya prácticamente este video, digamos que expone en 10 minutos todo el temario de la carrera, digo de la carrera, de la materia, perdón. ¿Sí? Lo que vamos a ver en esta materia es justamente cada una de estas estructuras, ¿sí? De las 6, 7 que vienen aquí, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver cómo trabaja cada una de ellas y sus operaciones. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces vamos a ir viendo una por una. Y adicionalmente vamos a ver por ahí un tema de archivos, ¿no? Entonces, de eso se trata toda esta materia, ¿no? De ver de cómo formas distintas de guardar la información. Aquí más o menos les explica cómo trabaja cada una. Digo, de manera muy, muy, muy por arriba. Yo como les comentaba, lo importante sería saber cómo implementarlo, ¿no? Para entenderlo lo mejor posible. Pero bueno, vamos a hacer lo mayor posible primero para entender teóricamente cómo trabaja y no les prometo que para todas veamos cómo implementarlo, sino a lo mejor al menos para un par de estructuras, sí tratar de implementar sus operaciones, ¿no? Las 4 operaciones de altas, bajas y cambios, ¿sí? Pero en alguna de estas estructuras que vamos a estar viendo. ¿Va que va? ¿Dudas hasta aquí, chavos? Aquí venía importante, pues viene el concepto que les decía. Aquí está, ¿no? Que es el primero, ¿no? Que es el LIFO, que es el último en entrar, es el primero en salir, que aplica para las pilas. Y por acá estaba el otro que era... ¿Está acá adelante o acá atrás? Aquí está, ¿no? FIFO, ¿no? Que es el primero en entrar, es el primero en salir, que es el concepto de la cola, ¿ok? Lo importante a lo mejor que para nivel, por ejemplo, de programación que deben de, vamos a estar viendo nosotros, es este que viene aquí, ¿no? O sea, cómo vamos a ir enlazando estos, lo que le conocen como nodos, ¿no? Que dentro de cada nodo puede haber un dato o muchos, ¿no? Puede ser una estructura completa, puede ser ahora sí que una estructura simple, por ejemplo, un dato primitivo, más un puntero siempre. Un puntero que va a apuntar al siguiente nodo. ¿Ok? Entonces, pero también lo que llamo ahorita como un dato primitivo podría ser un dato compuesto, ¿no? ¿Sí? No primitivo. Entonces, puedo tener todos los datos, por ejemplo, de una persona aquí, ¿no? O de un alumno, por ejemplo, que sería número de cuenta, nombre, calificación, ¿ok? Y después un apuntador al siguiente alumno, que sería otro nodo, igual con los 3 datos, y así sucesivamente. Esto para cualquiera de las estructuras que estamos viendo ahorita aquí, ¿no? Las listas, las pilas, las colas. Lo que lo unen es siempre, lo que unen... sin hacer prácticamente nada, pero ahí, esto tiene un precio. lo que unen estas estructuras prácticamente es los punteros, ¿no? Eso es lo que une, lo que va a ir uniendo a las estructuras. A diferencia del arreglo, que como vimos, pues ya por el hecho de declararlo, en memoria solito se aparta todo un espacio completo, ¿no? En memoria, ¿no? Creo que por aquí venía. Aquí está, ¿no? O sea, cuando ustedes declaran un arreglo, automáticamente se aparta toda la memoria, ¿no? ¿Sí? Completa. Ocupen o no ocupen todos los espacios, el hecho de que ya lo declararon es porque, digamos, ya está reservado el espacio en memoria, a diferencia de estos nodos de las estructuras de acá, donde cada nodo puede estar en un lugar de memoria distinto. Lo importante nada más es que ustedes lo están ligando a través de punteros. Ya veremos. Bueno, me imagino que vieron más o menos un poquito
una introducción a punteros en el semestre pasado. Aquí en Java lo vamos a ver un poco distinto. Digamos, es un poquito más sencillo, porque no existen los punteros, pero de alguna forma son las referencias, ¿no? O sea, digamos que va a haber una referencia al siguiente estructura, una referencia a la siguiente estructura y así sucesivamente. Eso va a aplicar para cada una de las estructuras de datos. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, profesor. No, profe. Ok.